Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV comienza su viaje apostólico a África con un llamamiento a la paz, mientras Irán y Arabia Saudí abordan las infructuosas negociaciones de paz en Pakistán entre Teherán y Washington, mientras Turquía pide reabrir el estrecho de Hormuz a través de la paz. Y en España, el juez Juan Carlos Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por 4 delitos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV alienta a unir los sufrimientos al sacrificio de Cristo, imitando a María al pie de la cruz. Los obispos de Filipinas renuevan la consagración de su país a la Divina Misericordia. La Iglesia en España se prepara para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con el lema Todos por Todos. El Cerro de los Ángeles de Getafe acogerá una jornada sobre los mártires y la Eucaristía. Un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano provoca la muerte de al menos 4 personas y 3 heridos. El opositor Peter Maigar logra mayoría cualificada de 2/3 en Hungría y pone fin al gobierno de Viktor Orbán tras 16 años en el poder. En España, el colectivo de víctimas del terrorismo denuncia un nuevo tercer grado fraudulento a John Bienzobas y alerta de la libertad casi total a presos de ETA. El exfiscal general del Estado pide al Tribunal Constitucional anular su condena por revelación de secretos ante la supuesta vulneración de derechos fundamentales. Y en deportes, el encuentro entre Levante y Getafe centra la jornada liguera, mientras Atlético y Barça preparan sus duelos decisivos del Champions. El Papa León XIV comienza hoy su viaje apostólico a África, el tercero de su pontificado. Estará en tierras africanas hasta el 23 de abril, visitando 4 países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El pontífice ha partido esta mañana del Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino, pasadas las 9 de la mañana, rumbo a Argelia. Tras 2 horas de vuelo, ha llegado al Aeropuerto Internacional de Argel, donde se ha celebrado la ceremonia de bienvenida. En un telegrama enviado al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, el obispo de Roma ha extendido sus saludos y ha asegurado sus oraciones por el bien y la prosperidad de todo el pueblo italiano. Además, ha expresado su deseo de encontrarse con sus hermanos en la fe y los habitantes de esas amadas naciones, ha dicho, refiriéndose a los fieles de los países africanos que visitará. Esta mañana el Santo Padre ha acudido al monumento de los mártires de Makame Chait y que recuerda a los caídos durante la guerra de la independencia del país africano del dominio de Francia. Allí ha pronunciado su primer discurso. El pontífice se ha presentado como un hermano que viene feliz de poder renovar los lazos de afecto que unen sus corazones. El Papa ha destacado la hospitalidad que caracteriza a este pueblo y ha afirmado que en el corazón argelino la amistad, la confianza y la solidaridad no son simples palabras, sino valores importantes que dan calidez y fortaleza a la convivencia. Asimismo, el pontífice ha recordado que Argelia es un país con una larga historia, en parte dolorosa, marcada incluso por períodos de violencia que, gracias a la nobleza de espíritu que caracteriza su pueblo, han superado con valentía y honestidad. Ante este monumento martirial, el sucesor de Pedro ha destacado que en este lugar recuerdan que Dios desea la paz para cada país. Una paz que no es solo ausencia de conflicto, precisa el Papa, sino expresión de justicia y de dignidad. El Santo Padre agrega que se trata de una paz que permite enfrentar el futuro con ánimo reconciliado y que es posible solamente con el perdón. En este sentido, ha subrayado que la lucha verdadera por la liberación será ganada definitivamente solo cuando la paz se haya conquistado finalmente en los corazones. Entre otras cosas, el pontífice ha resaltado la fe de esta nación que ilumina, ha dicho, la vida de las personas, sostiene a las familias e inspira el sentido de la fraternidad.
Su santidad ha aseverado que un pueblo que ama a Dios posee la riqueza más verdadera y asegura que el pueblo argelino guarda esta joya en su tesoro. Por otra parte, su santidad se ha reunido con el presidente de la República y con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Este último encuentro ha tenido lugar en el centro de convenciones Jama el Jazair. Por la tarde, el Papa León XIV irá a la gran mezquita de Argel y al centro de acogida y amistad de las hermanas misioneras agustinas de Bab el-Oued. Esta visita rinde homenaje a dos religiosas agustinas recoletas asesinadas el 23 de octubre de 1994 durante la Guerra Civil Argelina. La jornada de hoy concluirá con un encuentro con la comunidad argelina en la Basílica de Nuestra Señora de África. Les recordamos que Radio María retransmitirá algunos de los actos que van a tener lugar en este viaje, entre ellos la visita del Papa a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres de Annaba, la antigua Hipona, en Argelia. Podrán unirse en directo mañana a partir de las 12:30 de la tarde, hora peninsular. Y por otro lado, en vísperas de este viaje a África del Papa León XIV, se han publicado unas acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Santo Padre. En redes sociales y en declaraciones a periodistas, el mandatario arremete contra el pontífice calificándolo, entre otras cosas, de débil frente al crimen y terrible para la política exterior. Estos ataques llegan después del firme llamamiento a la paz y al cese de la guerra que hizo el sucesor de Pedro el sábado durante el Rosario por la Paz que congregó a fieles de todo el mundo y que retransmitimos desde Radio María en directo. Sobre este asunto ha hablado el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. En su programa Sexto Continente, emitido esta mañana aquí en Radio María, ha lamentado que el mandatario norteamericano Donald Trump haya hecho afirmaciones como estas. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que está enviando cantidades masivas de drogas a Estados Unidos y, lo que es peor, vaciando sus prisiones, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, y enviándolos a nuestro país. Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que fui elegido por hacer, logrando números récords, bajando el crimen y creando el mejor mercado de valores de la historia. León XIV debería enderezarse como papa. Supongo que le gusta el crimen. No soy fan del Papa León. Esto os parece mentira, ¿verdad? Pues esto es verdad. Esto es lo que ha dicho Trump del Santo Padre, y en este contexto, Monseñor Munilla ha precisado que el Papa León XIV, en el discurso que predicó en el marco de aquella oración por la paz, ni siquiera mencionó a Estados Unidos ni en nombre de Trump. Excusatio non petita, accusatio manifiesta, porque obviamente, claro, cuando alguien se revuelve así por el hecho de que el Papa diga que los que tienen en su mano la guerra y la paz opten por la paz y se sienten a negociar. Claro, cuando Trump se revuelve de esa manera es porque obviamente él es el que lo tiene en su mano y está optando pues por el camino de la guerra y no por el de la paz. Entonces el Papa, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho lo que debía de hacer. Por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Paul Coakley, ha publicado un comunicado en el que manifiesta su tristeza por este ataque público de Donald Trump contra el Papa León XIV. El prelado ha defendido al Santo Padre, afirmando que habla desde el Evangelio como vicario de Cristo que está al cuidado de las almas. Sobre este tema han preguntado algunos periodistas al Santo Padre durante el vuelo a Argelia. En su respuesta, el pontífice ha afirmado que no es un político y que no quiere entrar en un debate con el presidente de Estados Unidos. El Papa ha añadido que no cree que se deba abusar del mensaje del Evangelio como algunos están haciendo. Su santidad ha aseverado que sigue alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas. El Papa agrega que demasiada gente está sufriendo hoy y demasiados inocentes han sido asesinados. En su opinión, alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor. De este modo, el sucesor de Pedro ha reiterado su llamamiento a la paz para todos los líderes del mundo, no solo para Trump. Así ha pedido que se intente acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación. Finalmente, el Papa León XIV ha señalado que no tiene miedo a la administración de Donald Trump y ha asegurado que
seguirá hablando en voz alta del mensaje del Evangelio por el que trabaja la Iglesia. El Santo Padre concluye insistiendo en que no son políticos y no miran la política exterior con la misma perspectiva, pero afirma que creen en el mensaje del Evangelio como constructores de paz. Precisamente esta paz no ha sido posible entre Irán y Estados Unidos. Por eso los gobiernos de Irán y Arabia Saudí han abordado las infructuosas negociaciones mantenidas el sábado entre Irán y Estados Unidos en Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz, tras las que el presidente estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo naval al estrecho de Hormuz. El ministro de Exteriores iraní ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo saudí para intercambiar puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región y las negociaciones en Islamabad, sin más detalles y sin que Riad se haya pronunciado todavía al respecto. Mientras, el gobierno de Turquía ha advertido contra las acciones militares para intentar reabrir el estrecho de Hormuz, cuya situación debería normalizarse a través de la paz, ha dicho, y ha sostenido que pese al fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, ambas partes son sinceras sobre el alto el fuego de 2 semanas alcanzado la semana pasada. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que organizará en los próximos días una cumbre junto al Reino Unido para abordar una posible misión pacífica multinacional y así garantizar la libertad, dicen, de navegación en el estrecho de Hormuz. Y cambiando de asunto, aquí en España, el juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de la mujer de Pedro Sánchez, por los mismos delitos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los 2 primeros. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha dirigido un mensaje a la Comisión Bíblica Pontifical con motivo de la celebración de su asamblea plenaria anual, que en esta ocasión está centrada en el sufrimiento y la enfermedad. En este texto, el Santo Padre afirma que esta es una experiencia que nos concierne a todos, marcada por la fragilidad, la enfermedad y la muerte. Añade que incluso los creyentes a veces flaquean al enfrentarse a estas preguntas, experimentando confusión, incluso desesperación y rebelión contra Dios. Sin embargo, el pontífice asegura que a la luz de la fe sabemos que el dolor y la enfermedad pueden hacer a la persona más sabia y madura, ayudándola a discernir lo que no es esencial en su vida para volver al Señor. Y agrega que esta visión de la fe la extraemos de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Entre otras cosas, el sucesor de Pedro anima a dar la bienvenida a Cristo en nuestras vidas, asegurando que Él es el único médico que puede sanar para siempre las enfermedades del alma. Por último, alienta a contemplar a la Virgen María sufriendo con Jesús al pie de la cruz. El Papa recuerda que ella, como madre, soporta los sufrimientos de su Hijo en el Calvario y participa de ellos con un corazón lleno de fe, ofreciendo su sufrimiento atroz por el bien de todos. El obispo de Roma apunta que este ejemplo de la madre invita a todo creyente, además de orar por sus hermanos, y a imitar la humilde ofrenda de sus propios sufrimientos en unión con el sacrificio de Cristo. Nos vamos a Filipinas. Los obispos de este país renovaron ayer la consagración del país a la Divina Misericordia como una respuesta poderosa y llena de esperanza ante los desafíos nacionales y globales de la actualidad. Así lo han explicado en una carta enviada a las diócesis filipinas, en la que el presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas y arzobispo de Lipa, Monseñor Gilbert Garcera, ha asegurado que volver a encomendar al país a la protección de la Divina Misericordia es tanto un testimonio de fe como una sincera súplica de sanación y protección. El 27 de abril del año pasado, Filipinas hizo historia al convertirse en la primera nación del mundo en consagrarse enteramente a Jesús a través de la Divina Misericordia. En ese momento, el episcopado también justificó la decisión como una respuesta colectiva de fe y esperanza ante la posibilidad de una guerra mundial, la corrupción generalizada, la erosión de la verdad y la persistente oposición a las enseñanzas de la Iglesia sobre la
vida y la familia. Citando el diario de Santa Faustina Kowalska, Monseñor Garcera subrayó que la importancia de esta devoción está en que Cristo ofreció su misericordia como la última esperanza de salvación para la humanidad. Y más noticias. Los heraldos del Evangelio han celebrado este fin de semana la ordenación de 31 diáconos y 26 nuevos sacerdotes de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica de Derecho Pontificio Virgo Flos Carmeli. Las ceremonias han tenido lugar en Brasil, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Caieiras, en la ciudad de Sao Paulo. El sábado se celebró la ordenación diaconal. Estuvo presidida por el arzobispo emérito del arzobispado castrense de Brasil, Monseñor Fernando José Monteiro Guimaraes. Junto a él concelebró el arzobispo emérito de Aparecida y comisario pontificio de los heraldos del Evangelio, el cardenal Raimundo Damasceno Asís, y más de 50 sacerdotes. En su homilía, el arzobispo emérito de Aparecida recordó que hace más de 20 años, en junio de 2005, se ordenaron los primeros sacerdotes de los heraldos del Evangelio, entre ellos su fundador, Monseñor Joaclá. Asimismo, Monseñor Monteiro Guimaraes indicó que con las ordenaciones diaconales y sacerdotales que siguieron, la divina providencia enriqueció a la familia de los heraldos del Evangelio, posibilitando una nueva evangelización ferviente no solo en Brasil, sino también en muchos países del mundo. Tras la ordenación de los 31 diáconos, ayer, domingo de la Divina Misericordia, tuvo lugar la ordenación de 26 nuevos presbíteros. Asistieron varias autoridades civiles, judiciales, militares de Brasil, Colombia y Paraguay a esta ceremonia, que estuvo presidida por el cardenal Raimundo Damasceno. En su homilía destacó el valor del sacerdocio ministerial. Dirigiéndose a los nuevos ordenados, el purpurado afirmó que no solo iban a recibir una función en la Iglesia larga y pacientemente esperada, sino que al ser configurados en Cristo sacerdote, serán inseridos en la misión del propio Cristo. Noticias de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española, a través de su Servicio de Pastoral de la Vocación, la Conferencia Española de Religiosos, las Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares, se unen un año más para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Este año será el 26 de abril, en el Domingo del Buen Pastor. Los organizadores han elaborado unos materiales para preparar estas jornadas que ya están disponibles en la web de la Conferencia Episcopal Española. El lema de este año es Oramos todos por todos. La idea prologa la estela del Congreso de Vocaciones que la Iglesia en España celebró en febrero de 2025, una asamblea de llamados para la misión que reunió a más de 3.000 personas. Durante este 2026, año de la etapa del post-Congreso de Vocaciones, el Servicio de Pastoral de la Vocación de la Conferencia Episcopal Española ha seguido respondiendo a la misión Todos por Todos. El objetivo es generar una cultura vocacional que favorezca el reto de plantear la vida como vocación, promover todos los caminos vocacionales en la Iglesia e invitar a toda la comunidad cristiana a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo. Y por otro lado, el Cerro de los Ángeles, en la diócesis de Getafe, acogerá el próximo 25 de abril la segunda jornada martirial. En esta ocasión el tema es los mártires y la Eucaristía. Comenzará a las 10:30 de la mañana y concluirá a las 7:30 de la tarde con la Santa Misa en la Basílica del Sagrado Corazón. Esta Eucaristía estará presidida por el postulador de las causas de los mártires de la Archidiócesis de Toledo, el padre Jorge López Teulón. Durante el día habrá distintas conferencias sobre la espiritualidad martirial, la Eucaristía y el testimonio de los mártires. Además, han organizado una mesa redonda sobre el ejemplo de los mártires y la devoción eucarística en la vida de los cristianos. Información internacional. En el Líbano, al menos 4 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas en un ataque del ejército de Israel en la localidad de Marube, en el interior del distrito de Tiro, según han anunciado las autoridades libanesas en el marco de la ofensiva israelí contra este país, donde el ejército asegura perseguir al partido milicia chií libanés Hezbollah en una campaña que deja ya más de 2.000 víctimas mortales. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha subrayado que la guerra continúa. En el marco de su visita al sur del Líbano, es una zona sobre la cual desde el pasado 2 de marzo
pesa una ofensiva del ejército de Israel. Desde finales del pasado mes de marzo, Israel ha acelerado su invasión del sur del Líbano en un objetivo primordial del ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte israelí, objetivo de ataques de estas milicias del partido chií. Y hablamos ahora de Hungría. El partido Tisza, Partido Respeto y Libertad, que lidera el conservador Péter Magyar, ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas ayer y controlaría 138 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados oficiales correspondientes al 92,74% del escrutinio de los votos a listas de partidos, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de 2/3, suficiente para impulsar reformas legales de alcance. Los datos publicados por la Oficina Nacional Electoral sitúan al partido Fidesz Unión Cívica Húngara del primer ministro Viktor Orbán como segunda fuerza política con 54 asientos, sumando los de su socio el Partido Demócrata Cristiano, mientras que el movimiento Nuestra Patria conseguiría 7 escaños. Péter Magyar ha destacado la histórica participación y el histórico resultado, con 2/3 del Parlamento bajo su mando, para hacer la transición, ha dicho, más eficaz, pacífica y suave, y ha prometido una Hungría europea y humana. Por su parte, Viktor Orbán, que ha estado 16 años como primer ministro, ha comparecido ante sus simpatizantes y ha reconocido que los resultados son claros y dolorosos, pero ha prometido que no se rendirá jamás y que trabajará desde la oposición para servir al país y a la nación. Las autoridades rusas han confirmado que han retomado los ataques contra territorio ucraniano tras el fin de la tregua decretada por el presidente ruso Vladimir Putin durante la Pascua Ortodoxa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que cualquier acción que alimente las aspiraciones militaristas del régimen de Kiev no contribuye a la búsqueda, dicen ellos, de una solución pacífica. El Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en más de 6.500 las violaciones del alto el fuego por parte del ejército de Ucrania durante la tregua. Por su parte, el Estado Mayor del ejército ucraniano ha indicado que se registraron unas 10.700 violaciones por parte del enemigo desde la declaración del alto el fuego. Rusia ha impuesto condiciones durante las negociaciones que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ve absolutamente inaceptables, como la concesión de la soberanía de los territorios conquistados por Moscú desde el estallido conflicto o garantías de que Kiev renunciara a sus pretensiones de incorporarse a la OTAN. Y en Nigeria, al menos 30 personas han muerto este sábado en un bombardeo de la aviación del país sobre un mercado abarrotado ubicado en el municipio de Gubbio, en la frontera entre los estados de Borno y Yobe, según han informado las autoridades locales, mientras el ejército defiende el ataque y asegura que era un enclave terrorista. Los militares pretendían atacar al grupo yihadista Boko Haram, pero finalmente las bombas cayeron en el mercado, donde provocaron heridas de al menos 14 personas que están hospitalizadas. Varios aviones de combate estaban persiguiendo a un grupo de milicianos de Boko Haram que se había desplazado al mercado para conseguir suministros, según las fuentes citadas por medios nigerianos. También el gobernador del estado de Borno ha defendido el bombardeo y ha asegurado que el mercado estaba cerrado desde hace 5 años. Información nacional. El colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, ha denunciado que la concesión del tercer grado al preso de ETA, Jon Bienzobas, constituye un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los reclusos y confirma que el gobierno vasco continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad con una apariencia formal de legalidad. El colectivo en un comunicado ha advertido que se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. COVITE insiste en que lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene por qué dar por buenas. Para COVITE, esta práctica confirma que la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA avanza cada vez con menos disimulo hacia el cumplimiento de la última gran exigencia histórica de la izquierda abertzale en el final de ETA, negociado que vivimos, vaciar las
cárceles sin exigir un arrepentimiento sincero ni una verdadera desvinculación del entramado político y social que sostuvo durante décadas a ETA y que prohíbe expresamente el arrepentimiento. En este sentido, COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo, ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ejerza su función y recurra el tercer grado de John Bienzobas para impedir que se consolide esta amnistía encubierta que ataca directamente, dicen, el derecho de las víctimas a la justicia. Más noticias. El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia que le condenó a 2 años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Como también hizo la Fiscalía, la representación legal de García Ortiz, que ostenta la abogacía del Estado, ha presentado un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que consideró, por una mayoría de 5 frente a 2 magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda. En su recurso, el exfiscal general denuncia la vulneración de una serie de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva, así como la desproporción de las medidas y falta de motivación del registro que se hizo por orden del juez Ángel Hurtado a su despacho en la Fiscalía General del Estado. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado por segunda vez en esta ocasión en Madrid a la ciudadanía en general a participar en una concentración en memoria de los 46 fallecidos en el accidente y por la seguridad ferroviaria. Esta movilización tiene como objetivo mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar la exigencia de la asociación para que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y que se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna. Las familias y afectados también reclaman, tras meses de interrogantes, que haya transparencia, se asuman responsabilidades y se busquen garantías para que un accidente de estas características no vuelva a repetirse. Y la magistrada jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Rocío Pilar Vargas, ha determinado que las pinturas murales retiradas del monasterio de Santa María de Sigena, situado en la comarca oscense de Los Monegros, deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original en un plazo de 56 semanas. El plazo empieza a contar a partir del mismo día de hoy, lunes, fecha en la que la resolución ha sido notificada a las partes, y aunque hay posibilidad de interponer un recurso de reposición en un plazo de 5 días, no interrumpe la ejecución de la sentencia ni altera los plazos. Por tanto, la fecha límite para el regreso del conjunto mural al monasterio de Sigena es el 10 de mayo del año que viene. Información deportiva. Comenzamos con fútbol. La jornada de hoy llega marcada por el duelo entre Levante y Getafe en la Liga EA Sports, un enfrentamiento clave tanto en la lucha por la permanencia como en la pelea por acercarse a los puestos europeos. En el ámbito internacional, la atención se centra en la Liga de Campeones, donde el Atlético de Madrid y el Barcelona afinan detalles de cara a una eliminatoria decisiva para ambos conjuntos. En paralelo, Liverpool y Paris Saint-Germain protagonizan otro gran choque del día, correspondiente a la previa de la vuelta de los cuartos de final. Y en tenis, el italiano Jannik Sinner es el nuevo campeón del Masters 1000 de Montecarlo, después de imponerse en la final de ayer a Carlos Alcaraz por 7-6 y 6-3. Habrá cambio hoy en la clasificación mundial, puesto que ahora el de San Cándido será el número 1. Sinner enlaza su tercer Masters 1000 consecutivo tras Indian Wells y Miami, al mismo tiempo que iguala con 8 a su rival del domingo. El primero para él en arcilla. Era la primera vez que se veían las caras en lo que va de año. Djokovic lo impidió en Australia, ganó Carlos, Medvedev y Korda lo invitaron en los torneos de Estados Unidos citados. Noticias autonómicas. Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde el pasado jueves arrancó la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025, con casi 221.500 propuestas de declaración elaboradas por Hacienda Foral de Navarra. Y todo ello nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la campaña se extenderá este año hasta el 25 de junio y, como en ejercicios anteriores, Hacienda Foral de Navarra ha confeccionado un gran número de propuestas de declaración, concretamente 221.446, que están a disposición de los contribuyentes desde el pasado jueves en la web de Hacienda Foral y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años. De todas las propuestas elaboradas, casi el 61% arroja un resultado a devolver al contribuyente, un porcentaje que corresponde a 115,6 millones de euros frente a los 62,1 millones de euros en declaraciones con resultado a pagar o a cero. Las devoluciones se llevarán a cabo a partir del 15 de abril. Otra constante en los últimos años es la posibilidad de presentar la declaración por diferentes vías, online, telefónica y presencial. El mismo jueves día 9 dio comienzo la renta online y la reserva de cita para la renta telefónica. Además, desde ese día se puede consultar si se tiene propuesta de declaración o no. José Luis Arasti es el consejero de Economía y Hacienda. En esta ocasión también estrenamos una novedad que creo que es importante y sobre todo que va a ser también útil para la ciudadanía. Como experiencia piloto, la Hacienda Foral de Navarra va a emplear la Oficina Móvil de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra para facilitar el trámite en la declaración de la renta a aquellos habitantes o habitantes de 3 zonas de nuestra geografía en las que no hay un radio cercano a una oficina de Hacienda. Lo que internamente llamamos el rentabús estará ubicado durante 3 semanas en 3 puntos diferentes de Navarra. Hay que decir, por otra parte, que el Gobierno de Navarra ha aprobado una nueva orden foral que establece un aplazamiento excepcional de deudas tributarias con el objetivo de reforzar la liquidez de empresas, autónomos y profesionales ante las consecuencias económicas derivadas del actual contexto internacional de la guerra con Irán. Y por otro lado, las empresas artesanas de Navarra han celebrado los Días Europeos de la Artesanía. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es, impulsar la actividad de las empresas artesanas y animar a los ciudadanos a visitar sus distintos talleres en varias localidades de la geografía navarra han centrado las propuestas para celebrar los Días Europeos de la Artesanía. Con la participación en estas jornadas, el Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, pretende acercar al público los secretos del trabajo de todo tipo de oficios artesanos para difundir su enorme riqueza y singularidad. Durante esta última semana y hasta ayer domingo 12 de abril, las personas que han querido han podido acercarse a visitar el taller de alfarería y el de talla en madera del Centro Guero Arte en Pamplona, el taller de turbantes africanos Candaque, situado en Berriozar, y el taller de luthier de viento Resala, situado también en Pamplona. Y comentamos para terminar que el Gobierno de Navarra ofrece esta primavera visitas guiadas gratuitas para conocer espacios naturales de la región. Entre el pasado sábado 11 de abril y el 14 de junio, esas actividades tendrán lugar en la Foz de Aspur, el Soto de Falces, el Bosque de Acedo, el entorno de Burguete, el río Ega y también una charla en Araiz. El programa forma parte de la Estrategia Navarra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, ENEAS 2030, que desarrolla el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar y acercar a los ciudadanos al trabajo que se desarrolla en materia de conservación de la biodiversidad y mejorar su conocimiento del medio natural. Las salidas tienen una duración de 3 horas aproximadamente, con inicio a las 10 de la mañana. En la excursión del pasado sábado, por ejemplo, se realizó un recorrido circular por el interior de la Foz de Santa Colomba en Aspurz, junto con guardas de medio ambiente de la zona. Durante el recorrido se puso en valor la altísima diversidad biológica del espacio, vegetación, mariposas, aves, y al finalizar se ha visto con telescopios una colonia de buitre leonado con varios nidos con pollos, así como
otras aves rupícolas presentes en la foz. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Y nos vamos hasta Andalucía. Allí las lluvias de estos últimos meses aseguran una buena campaña de regadíos este año. Y por otro lado, se certifica también que los más jóvenes consumen menos televisión en favor de contenidos de Internet. Nos va a dar más detalles nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. La lluvia ha provocado alrededor de 40 incidencias a lo largo del sábado y hasta el cierre de esta edición en Andalucía, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Los avisos se han concentrado principalmente en las provincias de Jaén, Cádiz y Granada por inundaciones en vivienda, balsas de agua y pequeños desprendimientos de tierra y caída de árboles. Unas lluvias que han vuelto a Andalucía acompañadas de vientos fuertes y calima tras unas semanas de tiempo soleado y estable. Precisamente la recuperación hídrica permite una campaña de riego normal, ya que la Comisión de Desembalse del Guadalquivir ha aprobado un desembalse de 1.200 hectómetros cúbicos hasta septiembre, con una dotación máxima de 6.000 metros cúbicos por hectárea. La cuenca ya supera el 86% de su capacidad, con casi 7.000 hectómetros cúbicos almacenados, lo que garantiza el riego en condiciones normales. Además, se ha autorizado un trasvase de 50 hectómetros cúbicos del embalse del Negratín, en el norte de la provincia de Granada, al de la Almanzora, en el levante almeriense. Este escenario favorece cultivos como cereales y olivar, especialmente en la provincia de Córdoba. Sin embargo, la situación contrasta con Granada, donde se da por perdido hasta el 80% de la cosecha de almendra por las recientes heladas, con daños superiores a los 40 millones de euros. Les hablamos a continuación de comunicación, pues Internet se impone a la televisión entre los andaluces, especialmente entre los jóvenes. Según ha publicado el Consejo Audiovisual de Andalucía, el 60% de la población se informa ya principalmente a través de la red, frente al 24% que recurre a la televisión. Entre los jóvenes el uso es aún más intensivo, pasan una media de 4 horas y media diarias en Internet, donde consumen sobre todo vídeos cortos en redes sociales. El informe refleja además una creciente brecha generacional y una paradoja, y es que el 44% de los andaluces considera inadecuados los contenidos juveniles, mientras son precisamente los más jóvenes quienes pasan más tiempo en el entorno digital. Y por otro lado, se ha dado un nuevo paso para la consolidación de la cultura de la muerte en Andalucía, con el patrocinio por parte del Ministerio de Sanidad de un grupo de investigación de una universidad andaluza para dignificar la eutanasia. Cuéntanos más, Benjamín. Así es, les contamos una preocupante noticia en el avance de la cultura de la muerte en España con los trabajos de investigación de una universidad andaluza, pues el Ministerio de Sanidad y la Universidad de Granada han suscrito la pasada semana un convenio de colaboración que impulsará la investigación, la formación y la evaluación del suicidio asistido para mejorar la atención ética en la eutanasia. El acuerdo entre el Ministerio dirigido por Mónica García y la entidad universitaria presidida por el rector Pedro Mercado actuará sobre la unidad de investigación de la Universidad de Granada especializada en bioética. Tiene una duración de 3 años y cuenta con una financiación conjunta de 616.500 euros. Por otro lado, las hermandades de Semana Santa de Sevilla han expresado un rechazo frontal a los planes del gobierno de Pedro Sánchez para introducir el aborto como derecho en la Constitución, uniéndose así a su arzobispo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien ha reiterado que el aborto supone la eliminación de vidas inocentes. En el ámbito de la atención sanitaria destacamos que crece el número de funcionarios del Estado que se pasan a la sanidad pública en Andalucía. En el último año, más de 81.000 mutualistas han optado por este cambio, un 21% más que el año anterior, lo que supone ya casi 1 de cada 4 funcionarios andaluces. El trasvase se produce tras la crisis del modelo de Muface en 2024 y responde sobre todo a la búsqueda de mayor cobertura en casos complejos. Muchos usuarios señalan problemas de coordinación en la sanidad concertada y destacan que ante situaciones graves acaban recurriendo al sistema público percibido como más completo e integrado. Por último, les contamos que la geoda de Pulpí en Almería ha entrado en el proceso para convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. La decisión se ha adoptado este viernes en el Consejo de Patrimonio Histórico, reunido en la localidad alcarreña de Sigüenza, donde se ha acordado que comparta candidatura con el paisaje salinero de Sigüenza y Atienza, en Guadalajara. Ambos proyectos han superado una primera fase técnica en la que se evalúan su valor universal y su estado de conservación, un paso previo a su posible reconocimiento definitivo en un proceso que puede prolongarse durante años. La geoda
situada en el interior de la mina Rica, destaca por sus grandes cristales de yeso únicos en Europa y es uno de los principales atractivos turísticos del Levante almeriense. Además, estudios recientes apuntan a que estos cristales permiten conocer cómo era el clima hace millones de años. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Gracias, Benjamín. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde las precipitaciones afectarán principalmente al norte de la península, la costa mediterránea, los Pirineos con nieve en cotas altas, el sistema central y los sistemas montañosos del norte. En el resto predominarán cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán fuertes en el levante peninsular, Baleares y Canarias, con rachas ocasionales muy fuertes. El mar estará alterado en costas del este peninsular, Baleares y Canarias, con olas de 2 a 4 metros y con fuerza en el Cantábrico y en el noroeste. Las temperaturas descenderán notablemente. Mañana martes dominará la nubosidad alternando con claros amplios y sol, sin precipitaciones salvo chubascos débiles aislados en el norte. Habrá vientos fuertes en Canarias, en el este de la península, en Gerona y Menorca, el sistema central ibérico y Pirineos. Habrá mala mar también en Canarias, Baleares y Gerona con olas de 3 y 4 metros y en Galicia y en el Cantábrico con 2 y 3 metros. Las temperaturas subirán. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Rocío García, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.